Buenas tardes, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles. Vamos a iniciar la semana productiva 2:04. Aquí está con nosotros, ya ustedes lo están viendo en la transmisión de Facebook Live de la página de Radio Cadena YSKL La Poderosa en Facebook, el licenciado Ya lo olvidó. Eduardo Escobar. Que se me cruzaron las líneas. Es que me estaba enterando esta mañana, yo no sabía. Quiero decirte, Eduardo, que el que fue presidente de... ¿cómo se llama esta organización? El abogado Sanz. Humberto. Humberto es el presidente hoy de Acción Ciudadana. de Acción Ciudadana. Esas son de las últimas incorporaciones de Acción Ciudadana, porque él hasta hace unos meses atrás era también el presidente de... Hace años. No, hace ya 2 años que dejó de ser presidente o más del Centro de Estudios Jurídicos. Sí, si puedes acercar un poquito ahí, del Centro de Estudios Jurídicos. Sale del Centro de Estudios Jurídicos a ocupar el puesto en su bufete de abogados y ahora está con ustedes como presidente de Acción Ciudadana, ¿verdad? Sí, desde el 2018. Ok, ya tiene rato entonces con ustedes, sí, o sea, claro. no es cosa nueva. No. Bueno, estoy algo descontinuado, yo me disculpan. Pero yo sinceramente hasta hoy me entraba de que el presidente y tú estás en la dirección ejecutiva. Así es. Bienvenido. No, gracias por la invitación, siempre un gusto. Bueno, vamos a entrar con patada al pecho, trompón y mordida. Tus primeras valoraciones de las declaraciones del vicepresidente de la República respecto a las reformas constitucionales. Particularmente hay una cosa que ha comenzado a llamar un poco la atención de la sociedad, medios de comunicación, tiene que ver con el tema de la consulta ciudadana para avalar las reformas constitucionales, llámese esto plebiscito o referéndum. Yo lo que he visto es solo un comunicado. No he escuchado declaraciones del vicepresidente de la República, o sea, tanto ahora o ayer sobre el tema, sino que solo es el comunicado. Y del comunicado, lo que se había manejado el fin de semana es que no quedaba claro si la reforma constitucional la iban a hacer en su segunda etapa vía referéndum o iban a seguir el procedimiento que establece la Constitución, que es que la Asamblea ratifica la reforma constitucional y que sería la Asamblea 2024-2027. Entonces eso quedó en el ambiente, esa duda de qué es lo que se iba a hacer en el proceso. Recuerdo que en la mañana creo que salió una nota así del Diario del Mundo, creo yo. Sí. Presidente. Ahí también hace algunas valoraciones el vicepresidente respecto al tema de que la consulta ciudadana Va a ser para después. Es decir, que de todas maneras siempre se seguiría el proceso que es esta asamblea aprueba Y la siguiente ratificaría. Entonces ahí se vota el argumento de que se está buscando la reelección. Es que como el comunicado, que es lo que se tenía el sábado, era muy ambiguo, pues no se sabía si la iban a aplicar ahora, porque de este gobierno no podemos esperar cosas diferentes. O sea, ellos pueden romper el marco constitucional tranquilamente y aplicarlo para esta vez. Pero con esa declaración que recuerdo que leí, porque sí, esa fue lo que leí. Sí, yo también la traigo a cuenta porque revisando... Él mencionaba de que... Fíjate que para no andar tocando aguado, voy a decirte lo que dijo el vicepresidente. Vicepresidente lo que dijo fue lo siguiente, ¿verdad? Dijo él, es una herramienta no. Que lo va a ratificar la siguiente legislatura. Sí, permítame. Sobre la propuesta, el vicepresidente Félix Ulloa aclaró que la figura del referéndum para la reforma constitucional se aplicaría solo después de que ésta sea aprobada a través de las 2 votaciones en 2 legislaturas continuas que exige la Constitución. Claro, es que ese es el procedimiento constitucional, el que está actualmente. Pero ¿por qué lo pones en duda? ¿Y por qué haces alusión a que este gobierno se puede esperar? Bueno, en primer lugar... Digo, ¿no le crees al vicepresidente? En primer lugar, porque el sábado y domingo la información que se tenía era bastante ambigua, era poca y solo era lo del comunicado. Y daba ese margen de interpretación de que se podía aplicar para esta vez. Eso es uno. Y lo otro, Josué, si es que destituyeron a los magistrados, dieron un golpe de Estado contra la Constitución. O sea, esa es la duda que uno tiene.
O sea, que el vicepresidente salga y diga de que van a respetar el procedimiento, no tenemos garantías. Ya han demostrado que les importa poco la Constitución. Entonces por eso pongo en duda lo que está diciendo. Hasta no ver que esta asamblea lo reforma y lo someten a la siguiente, esperan el proceso, hasta ahí voy a creer. Mientras, yo no creo. O sea, yo no voy a creer el procedimiento que lo han respetado. Pero ese es un tema procedimental. Ahora, con la intención de que sea vía referéndum, ahí sí tengo, independientemente que antes de eso, vaya, porque estás haciendo referencia al tema de el 1 de mayo y todo lo demás, bueno, que es todo lo que se ha venido manejando desde organizaciones de la sociedad civil. El vicepresidente es un gran jurista. Tú sabes que él dirigió una organización no gubernamental, IEGES, por mucho tiempo. Incluso el vicepresidente promovió por medio de IEGES algunas reformas constitucionales, reformas a las leyes electorales para permitir la ciudadanización de los cuerpos electorales, de que los ciudadanos también pudieran tener la posibilidad, bajar la cantidad de diputados que hay en la Asamblea Legislativa, y todo eso utilizando los marcos legales que las leyes y la Constitución dan. Digo esto porque el vicepresidente no piensa como ustedes respecto a la remoción de los magistrados el 1 de mayo. Pues sí, por eso. ¿Y qué tiene que ser un gran jurista? Si es que aquí es una cuestión política, Josué. O sea, aquí no estamos hablando de que si hay razón jurídica o no, sino que porque ellos tienen las armas, tienen el poder para hacerlo y lo hicieron. Entonces cualquiera que esté ahí va a estar avalando eso. O sea, de él no podemos esperar otra cosa. Más que avalarlo. Más que avalarlo. O sea, y lo va a seguir avalando. Porque si hubiese tenido ética, al 9 de febrero yo renuncio como vicepresidente, por ejemplo. Por ese intento que se hizo. O el 1 de mayo yo renuncio. Y puede hacerlo. Claro que se puede renunciar. Entonces, por eso digo, pero yo no quiero entrar en polémica de la calidad profesional o no de él. O sea, porque al final quien va a tomar la decisión no es él, el presidente. O sea, ni asamblea legislativa, va a ser el presidente el que va a tomar esa decisión. Entonces, de respecto a las reformas. Claro, que él diga, el vicepresidente puede decir misa, pero quien va a terminar decidiendo es el presidente. O sea, ahí no hay, margen para decir de que porque él le diga, mira, Nayib va a ser. No, si hay decisión ya tomada, se va a hacer de la forma que el presidente lo quiera. Muy bien. Bueno, volviendo al tema de las reformas, entonces, digo, si lo que el vicepresidente argumenta es el camino que se va a seguir, se quita o se desvanece el fantasma que ustedes han venido planteando respecto a que se quiere hacer un traje a la medida para una posible reelección. Si lo hacen siguiendo el procedimiento, ahí se reduce un poco el margen para que se hable. ¿No se desvanece? No. ¿Por qué? Porque él puede usar otros mecanismos. Por ejemplo. Usted sabe que en la Constitución de Nicaragua estaba prohibida la reelección. Cuando estaba la avaló la Corte Suprema. Presentó un amparo contra la Constitución. Porque la Constitución, el artículo no sé qué, de la no reelección le violaba el derecho constitucional al presidente Ortega para competir como candidato a vicepresidente. Entonces la Sala de lo Constitucional ad hoc que tenía en ese momento Ortega le avaló el alegato de que se le estaba violando el derecho, lo amparó y entonces él pudo competir pese a que la Constitución tenía prohibida la reelección. Entonces, ¿acá de quién es la Sala de lo Constitucional? Aquí no es una sala independiente, no es una sala, es la sala de Bukele. Entonces, si a él se le planta presentar un amparo que le está violando la Constitución, el derecho, pues puede recurrir a una interpretación de la sala, de su sala, para que él compita en la elección 2024 de nuevo. Eso es una vía. O la otra es la constituyente, porque esa es otra vía también que pueden invocar. Vaya, pero digo, ya hay jurisprudencia relacionada a ese tema de la sala de lo constitucional que conformaba Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez, respecto a ese tema en particular. De hecho, ellos emitieron una resolución para
evitar, bueno, tarde, pero lo hicieron, pues la candidatura presidencial de Elías Antonio Saca. Él no gana, pero ellos después de la elección emiten una resolución respecto a que él no podía ser candidato porque la Constitución se los prohibía. Si esta fuera una asamblea, un presidente y una sala de lo constitucional apegadas a la Constitución, pues obviamente pesaría lo que usted dice, que no se puede postular de nuevo. Pero no estamos hablando de en este caso. O sea, no estamos hablando que tenemos una asamblea que respeta la Constitución, una presidencia, un presidente que va a respetar la Constitución, mucho menos de una sala que va a hacer prevalecer su jurisprudencia. Para nada. O sea, estamos en un escenario donde pueden hacer literalmente lo que se les antoje. Entonces, de acuerdo con lo que usted dice, hay jurisprudencia de cuándo es que él podría postularse, que hasta dentro de 10 años. Bueno, es que como ahí no queda claro, ¿verdad? Algunos juristas dicen que solo es un periodo, otros dicen que dos, porque es de acuerdo a cómo interpretes la redacción del artículo. Pero imaginémonos que le damos de que no puede postularse a esta, tendría que esperar 5. Entonces no podría competir en 2024. Claro. O sea, si le damos la interpretación más lineal, es lo que tú dices, que eso podría cambiar si cambia la línea jurisprudencial. Sí, y eso a mí no me cabe duda que van a intentar cambiarla, o la van a cambiar, mejor no intentarla, van a cambiar. ¿Te atreves a aseverar eso? Yo creería que sí, es la vía más fácil que tienen. O sea, buscar con vía un amparo en la sala de lo constitucional. Hay 2 casos ya, Honduras y Nicaragua, que lo aplicaron. Sí. Entonces, es que es entendible, Josué, ¿por qué? Porque de lo que se jacta el presidente, y los hechos lo muestran, es un respaldo popular. Entonces, a lo que han de pensar cómo desperdiciar eso, cómo dejar ese respaldo popular. Yo lo que quiere la gente es que yo siga, entonces yo sigo. Entonces, digamos, es lo esperable que hagan eso. El punto es cuál va a ser la vía para que esto se haga. O sea, cuál va a ser la vía. Si va a ser por este medio, que estábamos diciendo que estaba la duda de si va a ser vía referéndum, si lo van a hacer vía constituyente o vía sala de lo constitucional, que ese es un camino abierto que tienen y que ya otros presidentes en la región lo han utilizado. Bueno, tú ya estás diciendo de que una vía puede ser buscar por medio de cambiar la línea jurisprudencial de la sala de lo constitucional respecto a que diga que sí puede reelegirse. Claro. Que sí pudiera reelegirse. Sí. Bueno, eso es un camino definitivamente, aunque veo yo que la situación está más inclinada en este momento a ver si estas reformas constitucionales que se pretenden presentar antes del 15 de septiembre sean avaladas por la actual Asamblea Legislativa y por las palabras del vicepresidente ratificadas por la siguiente Asamblea Legislativa. Sería la 2024-2027. Claro, 27. Ajá. 27. Que ese es el procedimiento normal. Y digamos, ante eso, ante el respeto del procedimiento, pues no tenemos nada que decir, porque ese es el procedimiento que dice la Constitución. Ya, eso es lo que esperaríamos que respeten. Pero como digo, hay muchas dudas en el ambiente por las evidencias de los hechos anteriores que nos ponen en que pensar con que si se va a respetar esto o no. Porque el punto, Josué, cuando hay un populista en el poder, él no desaprovecha ese respaldo popular que se puede tener para acomodar el sistema político, las leyes y toda la situación a su favor. Entonces, por eso digo, aunque el vicepresidente diga de que van a respetar el procedimiento, pero si allá hay otro pensamiento y dicen, bueno, démosle que esta asamblea lo ratifique, esta asamblea lo apruebe y lo ratifica el pueblo en una consulta popular. O sea, ¿Qué le respondes tú a algunos juristas que dicen de que puede consultarse a la ciudadanía respecto a estos grandes temas, tema reformas constitucionales, tema reelección presidencial, a través de las consultas ciudadanas que se enmarcan dentro del Código Municipal? Pero es que eso es para cuestiones netamente del municipio, para la gestión municipal, para el desarrollo municipal, etcétera. Para eso son las consultas del Código Municipal.
no son para la política nacional, es para la política local. Entonces eso no aplica, pues, o sea, es lo que yo le digo, están buscándole por todos lados cómo hacen algo en contra de la Constitución. Entonces, uno no puede estar tranquilo de que van a seguir el procedimiento si le están buscando por todos lados, porque yo había escuchado esa tesis de usar esos mecanismos de democracia directa que tiene el Código Municipal para hacer en cada municipio esa consulta y después unirla toda. Bueno, mire, nacionalmente dicen que sí. Sí, cuando no es hacer las consultas populares en cada uno de los 262 municipios, claro. Y de esa forma ver qué es lo que piensa la ciudadanía. Y el problema, Josué, es que ellos pueden hacer eso, aunque no sea la finalidad de esas consultas, pero ¿ante quién lo vamos a impugnar? ¿Ante quién se impugnaría eso? Si es una violación a la Constitución, a la misma ley municipal, el Código Municipal. No tenemos una instancia porque tienen capturada la sala, pues, o sea, es que ahí está digamos, los que veíamos que iba a ganar Nuevas Ideas, la mayoría, teníamos inocentemente la idea de que la sala de lo constitucional no iba a ser tocada y que ahí se iba a frenar cualquier tipo de estos intentos de torcer el orden constitucional. O sea, pero por eso la descabezaron, porque allá no se puede frenar nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? No hay forma de frenar eso. Bueno, vamos a la pausa. Tenemos todavía algunos temas que analizar con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Pues hoy por hoy verdaderamente lo que se está buscando es respuesta a algunos acontecimientos de las últimas horas. Tienen que ver, por supuesto, con algunas detenciones que se han hecho de ex funcionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes. Son 10 en total. 5 están detenidos. Ayer se presentó la acusación formal en contra de Violeta Mengíbar. Violeta Mengíbar cuando fungió como viceministra de Salud. Hugo Flores cuando fungió como viceministro de Agricultura. El otro señor que está detenido es el señor Carlos Cáceres cuando fungió como ministro de Hacienda. Y la detenida otra es la viceministra que fuera viceministra de Tecnología, Educación, Ministerio de Educación, que es la hija del desaparecido líder histórico del FMLN, Erlinda Handal, hija de Chafik Handal. Y el otro es Calixto Mejía, cuando fungió como viceministro de Trabajo. Hay 5 órdenes de captura más giradas. Es la de Manuel Melgar, ex ministro de Justicia y Seguridad. Es la de López Suárez, que fungió como ministro de Hacienda, entiendo también. También se ha girado orden de captura contra el ex vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Y se me escapan los otros 2 nombres. Voy a recordarlos y al regresar de la pausa se los digo. Pero en total son 10. Están acusados de lavado de dinero y otro delito también por ahí. Quiero la apreciación de Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Ya regresamos. Bueno, Eduardo, estamos siguiendo los últimos acontecimientos. Ayer se presentó la acusación formal en contra de al menos 10 personas. Primordialmente el delito es sin enriquecimiento ilícito. Quiero hablar primero de este caso porque el otro tiene, aunque es una cosa parecida, porque es el tema de sobresueldos, de lo que llegó a decir el expresidente Elías Antonio Saca a la comisión. Pero este en particular tiene su propia idiosincrasia, digámosle, porque se pagan sobresueldos según la fiscalía cuando era ya de la partida secreta o de los gastos reservados, cuando ya había sido declarada la partida secreta y los gastos reservados como ilegales por parte de la Sala de lo Constitucional, que era conformada por Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo González, y etcétera, etcétera. Ese es el tema para acusarlos. ¿Qué te parece? Porque bueno, hay muchos que han querido desacreditar los mismos liderazgos del FMLN sobre el tema de persecución política, sobre que estamos retrocediendo en cuanto a la democracia del país.
¿Qué piensas como abogado primero y como representante de Acción Ciudadana? Yo creo que la forma, estoy hablando de la forma en que se ha dado y algunos elementos que se han conocido, lo que hacen en lugar de darle credibilidad al procedimiento, lo desacreditan. ¿En qué sentido? Hablando con la información que se tiene, según lo que se ha manejado públicamente, no se les advirtió cuál era la causa de la detención, según lo que se ha dicho. Tampoco se les permitió, hasta creo que en 4 o 5 horas posteriores a la detención, la asistencia de un abogado. Entonces, digamos, eso de entrada lo que muestra es una violación al debido proceso, o sea, porque una persona cuando va a ser detenida por cualquier delito debe de conocer la imputación y en segundo lugar se le debe de dar la posibilidad de asistencia letrada, asistencia técnica, jurídica técnica. ¿Y quién dice que no les leyeron? Es lo que han dicho, o sea, lo que ha dicho la opinión pública, lo que está en la opinión pública. No, pero espéreme, permítame. Aguánteme la peña. O sea, usted está repitiendo lo que ha dicho la gente. Lo que se está manejado por o sea, personas. no le consta. El abogado de Violeta Mengíbar dijo que no había podido acceder a ella y habían pasado 2-3 años. Evidentemente no había podido acceder a ella porque estaba detenida. No, pero se le debe dar asistencia. Tiene que llegar al abogado. Definitivamente. En el momento de la detención. Tienen que tener entonces el video, asistencia jurídico-legal, definitivamente. 2-3 horas. Según lo que, él lo que dijo era que no habían podido acceder. Y después, haciéndole, creo que la prensa o el diario de hoy, no me acuerdo, cita a él que habían pasado ya 3 o 4 horas y no había accedido a llegar. Y los familiares de los detenidos es lo que mencionan también en redes sociales o en otras declaraciones, que no se les dijo por qué se les detenía. Entonces, pero si eso fue así, pongámoslo en eso, si eso fue así, porque yo no me consta, pues yo no estuve ahí. Si eso fue así, pero es que lo que pasa es que el fiscal general aclaró inmediatamente cuando ya estaban en la dirección de investigaciones, junto al director de la policía y el ministro de Justicia y Seguridad, que por los delitos por los que se les había detenido. Pero y es ahí donde... No es el procedimiento, Natán. No es el procedimiento. Y es ahí donde conocemos que estaban acusados de enriquecimiento ilícito por el tema de sobresueldo. No, es que al momento de la detención, usted llega con la orden administrativa. Pero ¿quién dice que no les mostraron la orden? Los familiares. Pero los familiares estaban con ellos. Según lo que dicen, sí. O sea, pero... Voy a citar el ejemplo de Violeta Mengíbar, porque es el que yo conocí y tuve comunicación con alguien. Violeta Mengíbar estaba llegando a la casa, a su casa, con su motorista. Ni siquiera llega. La interceptan, le muestran la orden de detención, la pasan a un vehículo policial y la trasladan a la... Es que eso es lo que no sabemos, Josué, si le presentaron en realidad una orden. Ahora, ella iba solo con su motorista. No sé quién familiar de quién, pero si no les presentaron la orden administrativa de detención, porque no era flagrancia, no era en flagrancia, y no les explicaron la causa de la detención, y no les permitieron asistencia legal hasta horas después, ahí hay una violación al debido proceso, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas y toda la parafernalia que armaron atrás de eso, lo que nos muestra también, y por eso decía, desnaturaliza al final el proceso judicial que se está comenzando. ¿Y por qué lo desnaturaliza? Porque lo están utilizando políticamente, lo están utilizando para atacar a funcionarios de gobiernos anteriores. Y con esto, ojo, no estoy diciendo de que no han cometido algún delito, no estoy diciendo de que no los investiguen, no. Lo que estoy diciendo es que el gobierno tenía la oportunidad de manejar esto de una manera adecuada, seria, para que no se contaminara con aquel dicho de persecución política. Porque ahora lo que han hecho es contaminar. Y ahora ya la frase de persecución política... Por ahí le voy entendiendo un poco respecto a evitar que esto tuviera una connotación diferente. Política. Política, como dicen los que defienden a los detenidos. Ahora, apartemos todos esos anticuerpos de este proceso. Hay un hecho, que es el tema de la supuesta cantidad de dinero que recibieron en concepto de
claro, de sobresueldos y el hecho de que ya era ilegal tocar dinero de la partida secreta o de los gastos reservados para poder pagar estos sobresueldos, y se siguió haciendo durante la administración del expresidente Mauricio Funes Cartagena. Es eso lo que debe de valorar. Ahora sí creo que miércoles, jueves va a ser la audiencia en contra de estas personas para saber si verdaderamente la Fiscalía tiene un caso robusto, claro, en contra de ellos. Sí, no, yo ahí no tengo nada que decir, o sea, si hay, digamos, el tipo penal se adecúa a la conducta, es decir, el lavado de dinero, cómo se configura, qué elementos tiene el enriquecimiento ilícito, y concuerda con la conducta que observaron los exfuncionarios, pues bueno, que respondan. Que se les haga, se continúe la investigación, se continúe el proceso penal. Bueno, la investigación ya no, porque ya la concluyó. Ahora, Eduardo, porque vaya, digo, si hablamos del hecho de que se detienen, se les hacen las imputaciones, se le informa al país de por qué están siendo detenidos y procesados, y son puestos inmediatamente en el término que da el Código Penal a la orden de un tribunal, y el tribunal tiene que realizar la audiencia. Esto es el proceso común, sí, y corriente para cualquier imputado. Yo solo a partir de, como digo, de lo que ha salido en la prensa, lo que han dicho en redes sociales algunos familiares, sí, es que el momento de la detención, sí, y todo eso. Ustedes tienen dudas con el tema de la detención, sí, la manera en cómo se hizo. Claro, claro. Y si tuvieron asistencia jurídico-legal. Y que eso, como digo, contamina la finalidad del proceso penal, o sea, ya lo pone con una connotación política. Ahora, lo que también preocupa y que hay que ponerle atención, y digo preocupa no porque sea uno en favor del FMLN o de los funcionarios, no, sino que porque el día de mañana puede ser cualquier ciudadano el que se vea en un proceso penal contra un funcionario del actual gobierno o algún allegado al gobierno, y uno se va a ver en problemas si no tiene la independencia necesaria y suficiente los jueces, porque ese es el punto acá, que esperemos que no hayan presiones de los magistrados de Corte Suprema de Justicia ni de ningún otro funcionario contra los jueces que conozcan esta causa, ya, porque si no vamos a caer en un punto de no es un juicio justo, ya, con un tribunal independiente, imparcial, sino que vamos a caer con que tienen que salir condenados como sea, y ahí ya no estamos hablando de justicia, sino que de venganza. Entonces, por eso... Oye, tú pones dos momentos sobre la discusión. El momento de la detención y de la manera en cómo son detenidos, y el desafío de la acusación y qué tan robusta es la prueba que tiene la Fiscalía en contra de todas estas personas. Y el comportamiento del órgano judicial. Y lo que dices también, la independencia que deben de tener los jueces para conocer, claro, de manera libre y sin ningún tipo de presión o contaminación los procesos para que tomen decisiones apegadas a derecho. Si el comportamiento de los exfuncionarios es delito y está bien fundamentado y los tribunales son independientes a la hora de emitir sentencia, pues ahí no hay nada que discutir. Ese es el debido proceso, con las debidas garantías, ¿ya? Pero si tenemos un caso mal fundamentado por la Fiscalía, presiones sobre los jueces para que condenen, violaciones al debido proceso, entonces no podemos estar hablando de un juicio justo, y que abre la posibilidad de que las personas que al final sean afectadas puedan ir a instancias internacionales a demandar al Estado salvadoreño por violación a varios derechos fundamentales. Entonces, eso es lo que esperaríamos. Como digo, no es estar a favor de las personas que han sido detenidas o del FMLN, o estar en contra porque sí del gobierno o de la Fiscalía. No, el punto es que se debe de manejar esto técnicamente y jurídicamente, guardando todos los procedimientos. Bueno, vamos a ver. Parece ser que en el pasado este tema de la separación de poderes era una cosa que no se cumplía, a juzgar por las declaraciones del expresidente Elías Antonio Saca, si le daban pisto a la Corte Suprema de Justicia, si le daban pisto a los fiscales, si le daban pisto
a los líderes en los partidos políticos. Entonces quisiera que viniéramos a hablar respecto a eso, el develar un mecanismo de compra de gobernabilidad que aparentemente existía en los gobiernos de Arena y que continuó durante los gobiernos del FMLN. Vamos a la pausa, regresamos, no nos cambien. Aquí estamos, ¿verdad? Discutiendo en la pausa. Mejor ni les cuento, porque esto se pone algo candente. Mire, licenciado Escobar, de todas maneras, vaya, muchos han querido desacreditar lo que el presidente Elías Antonio Saca, expresidente Elías Antonio Saca, fue a decir a la comisión. Pero ciertamente mucha de esa información ya se conocía, ya se sabía el mecanismo que existía. Bueno, salieron audios inclusive de Mauricio Funes hablando con Tony Saca, ya en el gobierno de Mauricio Funes, diciendo cómo comprar voluntades de políticos en la Asamblea Legislativa, que es precisamente lo que llegó a decir Elías Antonio Saca. Le dábamos pisto a Rodolfo Parker, le dábamos pisto a Ciro Cruz Cepeda, le dábamos pisto a la Corte Suprema, $20,000 mandaban a traer. ¿Quién se clavaba esos $20,000 mensuales? A saber, que en definitiva son en 5 años, $1.2 millones. El tema de darle dinero a los fiscales, también lo dijeron con mucha claridad. Entonces, había parece ser un entramado para permitir que hubiese gobernabilidad, pero por debajo pasaban correntadas de billetes. Si eso fue así, como se ha dicho, y no solo por Saca, sino que como se ha dicho antes, sí, claro, porque de nuevo volvamos al tema, esto no es nuevo, esto se conoció 2013, 2014, 2015, se conoció todo esto. Pero bueno, partamos de que están esos hechos. De ser así, allí estamos hablando no solo de comprar gobernabilidad, sino que comprar, es pago de impunidad. Al final, al tener comprado un órgano judicial o al tener comprado un fiscal general, etcétera. Y ahí es donde creo que es importante decir que si esos pagos se dieron, estamos hablando de que ya eso no es sobresueldo, eso es un... sí, en realidad lo que se le dio a los fiscales, lo que se le dio a los secretarios generales de los partidos, Corte Suprema, ese es compra de voluntad. Sí, definitivamente no es un sobresueldo, un soborno. Ya no es sobresueldo. Pero igual, llamo y pongo en la mesa el tema de que eso se debe de investigar, pues, o sea, al final todo eso y determinar, como digo, si la conducta fue punible, es decir, un delito, ¿ya? Lo segundo es que se debe de hacer la debida investigación y la judicialización respetando el debido proceso, o sea, porque vuelvo a lo mismo, o sea, si acá no se respeta eso, si no es un tribunal independiente, una fiscalía que investiga adecuadamente y fundamenta el caso, va a ser una persecución política, ¿ya? Porque alguien me preguntaba cuál es la diferencia entre un proceso penal normal y una persecución política. Yo le digo, mire, en la persecución política se instrumentalizan las instituciones a favor de intereses políticos partidarios, no a favor de los intereses de la justicia. O sea, usted ya no persigue a la persona para determinar la verdad de los hechos, porque eso está parte también del proceso penal, la verdad de los hechos y la sanción a quien cometió esos hechos. Acá no, acá si se instrumentaliza, no se busca la verdad, sino que simplemente castigar, al vengarse de la persona que cometió aparentemente el delito. Entonces, eso es lo que no le caería bien a nuestro país, que estos casos de corrupción se manejen políticamente. Acá debería de salirse nuevas ideas, debería de salirse el presidente de cualquier opinión y todo esto que tenga que ver con estos casos. Debería dejar a la fiscalía y a los jueces que sean los que lleven el caso para no estarlo contaminando más. O sea, desde tu juicio de valor, no debió haber sido tratado esto vía una comisión especial. Para mí no, era la fiscalía. Pero
¿Cuántos fiscales han pasado desde que se conocieron? Pero hoy tenía su fiscal. Detalles de eso. Claro. Pero Josué, hoy el presidente... ¿Y por qué? No, Eduardo. Ajá. ¿Y por qué esto no caminaba? No caminaba porque los fiscales estaban comprados. Ok, no, de acuerdo, va. Y eran gobiernos de Arena y gobiernos del FMLN. Démosle validez a lo que usted dice, que sí, estaban comprados y porque eran gobiernos de Arena. Ajá. Ok, va. No investigaba. Pero hoy tenía su fiscal. Hoy tiene su fiscal el presidente. ¿Por qué no el fiscal de un solo? Es que ahí es donde lo que yo digo, Josué. O sea, y solo recordemos qué pasó en la pandemia. ¿Qué es lo que decían los ministros de las comisiones especiales? Pérdida de tiempo, el show político, bla, bla, bla. Yo pregunto, ¿se necesita de esa comisión para que la fiscalía actúe? No necesita. Y si la declaración de Saca, pues la fiscalía tiene el poder para irlo a visitar al centro penal o llevarlo a la fiscalía que declare y que dé todos esos papeles. Por ejemplo, el detalle de que, y esto fue público en el proceso judicial contra Elías Antonio Saca. El momento en el que el fiscal general lo interrumpe, le dice que esa no era parte del acuerdo y que tiene que suspenderse la declaración porque no tiene que mencionar los nombres. Es precisamente lo que hoy llegó a decir él. Claro. A mí se me coartó mi derecho de poder explicarle al país que yo no me clavé todo ese piso, que me clavé una parte, pero que otra parte fue a parar a las bolsas de muchos funcionarios que recibieron sobresueldo y otros que no recibían sobresueldo. Que se juzguen ahora. O sea, que se les impute ahora y se juzguen. ¿Ya? O sea, como le digo, yo no estoy en contra de que pase eso, pues, o sea, que se tenga que investigar y judicializar lo que se tenga que judicializar. Pero el punto es que al final, lo que yo mencionaba, están haciendo todo esto, contaminándolo más el tema, cuando deberían de dejar que su fiscal, y ahí hago el énfasis, su fiscal investigue, fundamente y gane el caso en los tribunales, siempre y cuando los tribunales sean independientes. Si hubiese conocido estos detalles, ¿crees tú si no se hacen estas comisiones? Ya lo había dicho el Faro. Si usted está en el Faro. No con el detalle con que lo fueron a expresar el expresidente y su secretario yo privado. Escuché a alguien de los medios, no me acuerdo a quién fue, que decía que lo que había llegado a hablar Saca tal vez era un 10-15% nuevo de lo que no se conocía. Lo demás pero en definitiva nuevo. O sea, yo no he hecho ese... Por ejemplo, las cantidades que recibía cada uno. Pero Josué... Vaya, que a mí me sorprendió que René Figueroa recibía $20,000 mensuales en concepto de sobresueldos. Pero ya sabíamos que él recibía. Pero no cuánto. Pues sí, pero ahí es donde digo, mire, Josué, pero no es, la cantidad no es importante. No, espéreme. ¿Necesita una comisión para hacer eso? ¿O puede ir el fiscal asignado a entrevistar y sacar esa información a Saca? Raúl Melara no lo hizo y sabía que su antecesor había cometido hierros en ese proceso. Claro, pues, ok, no lo hizo, pero tiene su fiscal ahora el presidente. Lo podía hacer, hoy lo podía hacer. O sea, todas las omisiones que le quedamos imputadas a los anteriores fiscales, hoy las podía corregir este fiscal. Entonces, ¿para qué necesitaban la comisión, por ejemplo? Es que hay que ver algo, Josué. Hay una cosa que es importante de lo que usted dice, y es que, y lo rescato porque también esto ha sido público, el fiscal general Rodolfo Delgado ha dicho de que él está haciendo su trabajo en cuanto al tema de sobresueldos. En el caso de lo que llegó a decir Elías Antonio Saca, y ya vimos con el tema de los funcionarios, porque esta es una extensión del caso saqueo público, en el que se está acusando a funcionarios que no se acusaron en aquel momento, pero que también se beneficiaron del desvío de los fondos que se le señala a Mauricio Funes. Y en el caso de Tony Saca y sus funcionarios, pues ya se dijo, ya lo dijo, de que están haciendo su trabajo y que darán resultados en el momento menos esperado. Claro, por eso digo yo. O sea que no depende de la comisión especial. Exacto. Es que esto, el mismo fiscal dijo que era continuación del saqueo público. Entonces, ¿para qué hacer esto? ¿Y a qué quiero llegar, Josué? Lo que están haciendo con estas comisiones, las legislativas, es tratar de generar una cortina de humo para desviar la atención de la lista Engel. Eso es. Y de la corrupción no solo que menciona la lista Engel, de las 12 avisos de la CICIG en fiscalía, de los reparos que ha tenido Corte de Cuentas por el mal manejo de fondos públicos en la Corte de la pandemia. O sea, hay una serie de elementos de posible o evidente corrupción de este gobierno que quieren tapar con estas comisiones. Porque ¿cuál fue el lema después de la lista Engel? Ya les vamos a mostrar la verdadera lista.
estaban elaborando cómo iban a generar esta lista. Por eso llevaron a SACA, hicieron todo lo que han hecho, y las ONGs. O sea, es tapar. O sea, creo que no hay que perder de vista esto, que esas comisiones lo que quieren es levantar polvo para que nos olvidemos de lo otro, y muchos no nos vamos a olvidar, pero está eso, porque como insisto, todo lo que han dicho en la comisión, eso la Fiscalía lo pudo haber requerido, lo pudo haber entrevistado a toda esta gente, teniendo en cuenta y aceptando lo que usted dice, las omisiones de los anteriores fiscales. Y que nunca lo investigaron. Pues sí, entonces, y que nunca lo hicieron porque evidentemente les estaban untando la mano también. Como sea, no puedo decir si lo juntaron, pero vaya. Siguiendo, bueno, yo me guío por lo que dijo el presidente. Vale, pero siguiendo ese argumento, siguiendo esa línea argumental, por lo que haya sido, no lo investigaron bien, a profundidad, etcétera. Hoy lo podía hacer. Crear la comisión. Entonces, ahí es donde digo, es para desviar la atención. Y el efecto negativo, a mi juicio, es que contamina el proceso, lo contamina políticamente. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Yo particularmente creo que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Demostrado está. Estos funcionarios, Elías Antonio Saca, Mauricio Funes y todos estos funcionarios que están siendo procesados, jamás se imaginaron que saldrían del poder y que iban a ser procesados, o por lo menos obligados a exiliarse, porque de aquí nadie los ha sacado, se han ido huyendo para que no los capturen y no los presenten a los tribunales y que rindan cuentas por los delitos que se les imputan. Claro. Ahora, si vemos esa regla con la que me midieron aquellos, es la misma regla con que van a medir a los que están en el puesto ahorita. Exacto. Es decir, tarde o temprano tenés que rendir cuentas. No es de que si yo quiero o no quiero, es decir, a lo que voy es que el poder es efímero, el poder no es para siempre, y ya después cuando usted sale del poder, ya ni los teléfonos le contestan, ¿vea? Usted ya es leproso, ¿vea? Porque ya no le sirve para los intereses de nadie. Entonces hay que esperar a ver cómo esto evoluciona. Definitivamente lo que el país sí merece es conocer la verdad de los hechos, ¿verdad? De manera objetiva. Eso es lo que el país merece. Eduardo, siempre es un gusto conversar contigo. Ya son las 2:53, vamos casi despidiéndonos. Agradezco la deferencia a venir al programa y externar tu punto de vista y de la organización no gubernamental que representas, como es Acción Ciudadana. No, siempre un gusto, Josué, y a las órdenes para otra invitación.